Hola, buen día, señora y señor. Mi nombre es Jana Baron, 21 años, vivo en Barasensal. Actualmente estoy tomando la gestión de la hospitalidad en ICCT y ahora estoy buscando un trabajo para apoyar a mi profesión. Disculpe el problema de manera compuesta y asegurada. Animalios relajarse y explicar claramente cómo puede ayudar a resolver el asunto. El lujo representa un servicio que funciona tanto suggestividad como estructura gira en torno a la experiencia profesionada en la industria de la hospitalidad. El lujo guineo implica tratarlos correctamente, cada especie distinto merece un servicio personalizado y que el lujo radica en la capacidad de ajustar y cumplir con diferentes expectativas y deseos. Desarrolle una lista de la tragedia empleado, estrategias de priorización como las tareas de decomposición en componentes más pequeños y asignadas a otras. Cuando sí posible, concentres en tragedias con un impacto significativo asigne tiempo para los esfuerzos concentrados y evalúe y modifique rudicamente sus prioridades. Puedo verme trabajando en Big Hotel. Puede ayudarme a mejorar mis habilidades sociales y otras habilidades. Además, esta posibilidad es perfectamente adecuada para que yo trabaje aquí.